Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Saludos mi gente del canal. En esta ocasión vamos a presentar una partida muy interesante que jugué en la década de los 80, donde pude vencer al gran maestro internacional de los Estados Unidos, Robert Byrne, quien también era un gran analista del New York Times. Yo en mi vida nunca había visto a Robert Byrne y me sorprendió mucho que aún él siendo el columnista de ese prestigioso periódico americano, pues entonces publicara una partida mía yo ganándole a él, algo muy curioso. Pero bueno, haciendo un preámbulo de esa época dorada de los 80, puedo decir que mis actuaciones en esos eventos que jugué, de los pocos eventos que jugué en esa década, fueron muy fructíferos, ya que conseguí un elo que quizá es hoy en día parecido a algo a 2600 con la evaluación que hay y la revolución o la devaluación que hay con este tema. Entonces yo alcancé los 2450 y eso es que no se computaron los torneos en la República Dominicana en esa época, pero también jugué grandes torneos en Argentina, en Venezuela, en Colombia, en Puerto Rico. Logré ganar varios torneos internacionales como el torneo de San Sebastián, el torneo nacional 7, eliminatorio para el campeonato mundial, y también el torneo latinoamericano de campeones nacionales. Y bueno, en California gané el torneo internacional de California y así tuve una gran actuación en Buenos Aires. Y ya al final, en el 87, pues en Yugoslavia jugué dos grandes torneos en Zagreb y en Belgrado. Y bueno, todas esas actuaciones ya coronaron con lo memorable que fueron las Olimpiadas de Lucerna, Suiza, donde la República Dominicana, yo jugando el primer tablero, quedamos en el lugar número 35 en la Olimpiada de Dubái en el año 86. Pues entonces yo logré ser también el primer tablero de ese equipo y logramos el lugar 32, algo ya hoy en día inalcanzable. Entonces, bueno, en esa época para llegar a ser gran maestro ya era muy difícil, había que dedicarse casi con alma, corazón y vida, porque había pocos torneos internacionales y no era tan fácil. Bueno, yo logré el elo, que era requerido en ese tiempo, 2450, y jugué grandes torneos. No tuve la suerte de jugar torneos de normas de gran maestro por la poca ayuda y la poca visión que tenían los dirigentes aquí en el país. Todavía en esa época veníamos a los 70 y el ajedrez dominicano lo veían como un club. Inclusive la República Dominicana tuvo un presidente de la Federación Dominicana de Ajedrez que fue miembro del Comité Olímpico Internacional, y ese señor nunca ayudó ni hizo nada importante por el ajedrez de esa época, ya que ningún joven en valor de ese tiempo ellos pudieron ayudarlo para que avance. Entonces era todo muy difícil. Y también en el año 86 yo le gané el match aliado, que tenía un elo bastante alto, y gané también el campeonato nacional de esa época. Es decir, que si eso se computaba, yo hubiese tenido un elo altísimo, más de 2450. En sí, este preámbulo lo hacemos porque mucha gente hoy en día ve las redes sociales, ve a Carlsen, ve a Carni, ve a los genios, y piensan, dicen, bueno, Mateo no es un gran maestro como Carlsen. Bueno, yo no tengo la plataforma ni el apoyo que tiene Carlsen, pero en sí las partidas mías de aquella época y de esta época, contra los mejores latinoamericanos de aquella época, como Guillermo García, Nogueira, Amador Rodríguez, Zapata, Morovi, Cámpora, contra Julio Granda, todos los mejores que había, yo jugué y tuve siempre una destacada actuación. Es decir, que yo jugué como un gran maestro en esa época, realmente todo el mundo lo sabe.
Y bueno, no me estoy justificando con esto porque después yo me fui del ajedrez, volví 10 o 12 años después y logré entonces lo que todo el mundo sabe, el título de gran maestro, pasar de 2500 y todas esas cosas. Pero en sí, un detalle de mucha importancia, de mucha valía, es esa, que el elo antes era escasísimo y yo conseguí todo. Bueno, vamos a presentar la partida para que ustedes más o menos la vean y la disfruten, comentada por mí y con la idea de que esta fue una de esas que yo jugué en esa década, que puede decirse que fue dorada para el ajedrez dominicano. Entonces la partida comenzó con una defensa siciliana que me jugó Naidor, y entonces aquí yo hago esta jugada de F4 que en aquella época fui muy influenciado por Karpov. Cuando Karpov jugó con Blanca los matches para el campeonato mundial después de Fischer, pues este F4 fue muy popular. Entonces la partida continuó con E5 y entonces aquí yo me voy a F3 y cuando el caballo se va a B7, yo juego alfil de 3. Entonces aquí desde este ángulo vemos que la partida está planteada sólidamente con la blanca en contra de la Naidor, y yo había tenido la experiencia de haber jugado contra Valentín Lukov, una interesante partida que jugué también en Argentina en esa época y yo la gané muy brillantemente. Y bueno, ya yo me sentía como un pez en el agua en el sistema, o sea que yo no estaba aquí inventando. Un detalle muy importante fue que en esa época el ajedrez se jugaba muy intuitivamente porque se tenía que jugar en el tablero en un momento, porque no habían esos módulos que hay hoy en día, no habían, bueno, la tecnología no estaba prácticamente nada había y teníamos que jugar sobre el tablero. Entonces la parte intuitiva en diferentes detalles era muy importante. Y entonces imagínense ya uno jugar contra grandes maestros, gente que han sido candidatos al campeonato mundial. Entonces jugar con ellos de tú a tú es una cosa, era algo muy notorio. Entonces imagínense si yo tenía el nivel de gran maestro, que ya jugarle a esta élite de esta manera, pues entonces le indica todo. Entonces la partida continuó con alfil E7, enroco, y entonces el enroque también, y yo hago esta interesante jugada buscando a que el flanco de dama no se expanda y yo tener algún control de la casilla negra del flanco de dama. Y la partida continuó con este caballo C5, que es una jugada muy normal en este planteamiento. Entonces ahora no se puede capturar el peón de E5, porque si se captura el peón de E5, vemos que cuando la blanca juega en F por E5, la negra D por E5, y el caballo capturando en E5, la dama entonces con jaque en D4, pues el caballo se pierde. Entonces había que jugar rey H1 para entonces tener esa amenaza. Entonces, a lo cual el gran maestro norteamericano captura en D3, quedándose con la pareja de alfiles, y yo capturo con peón. Capturo con peón porque ahora yo persigo que la masa de peones del centro, unida al control que tengo en el flanco de dama con la jugada previa que hice A4, entonces aquí vemos que las negras no se van a poder expandir. Entonces aquí diríamos que la partida está un poquito mejor para la blanca o casi igual. Entonces la partida continuó con dama A5, que en el momento fue un error del gran maestro norteamericano, y aquí bueno, yo lo castigo y aprovecho muy bien ese tipo de jugada que no tiene mucha, que diríamos que es una pérdida de tiempo. Correcto hubiese sido capturar el peón en F4, a lo cual yo capturaba con el alfil de C1 el peón de F4 y jugaba alfil de 6 y la partida más o menos se mantenía igualada. Pero aquí entonces al gran maestro Robert Ryan hacer esta jugada, yo hago esta excelente jugada de dama E1, ya amenazando castigar la dama que está en A5 de las negras, porque ya que se queda sin defensa. Yo amenazando caballo de 5, pues entonces amenazo capturar el alfil en E7 y la dama se queda sin defensa. A lo cual el gran maestro americano tiene que capturar esta jugada, este peón ya, porque
la amenaza de capturar el peón de E5 es muy poderosa. Entonces aquí yo hago esta intermedia, esta interesante jugada, que es el castigo del dama A5. Entonces cuando hago esta jugada, él se sorprende y se da cuenta que sí perdió un tiempo con dama A5. Claro, no puede capturar la dama en E1 por la intermedia caballo por E7 jaque. Entonces tiene que volver a D8 y cuando vuelvo a D8, aquí yo tranquilamente capturo caballo por peón. Fíjense el detalle de la posición de las blancas. El caballo de C3, por la pérdida de tiempo, la dama A5, saltó a D5 y a F4. Es decir, que en la casilla F4, yo que soy un jugador táctico, era un jugador muy violento, muy dinámico en ese tiempo, con estos caballos ya en el flanco de rey, aspiraba a más cosas en la partida. Entonces aquí el gran maestro juega alfil de 7 con la idea de desarrollarse, y a lo cual yo juego alfil D2, que es una buena jugada, porque con este alfil persigo llevarlo a C3 y voy a tener una diagonal muy importante. Entonces aquí juega B5, yo A5 para que no se expanda el flanco de dama, y cuando juega alfil E6, otra pérdida de tiempo, vemos que aquí yo juego alfil C3 para colocar mi pieza dinámicamente y que colaboren con la posición buena que tiene el caballo de F4, que domina las casillas de 5 y H5. Entonces también el caballo de F3 es un caballo muy poderoso, porque también tengo la casilla de 4 para atacar el punto C6 y el punto E6. Entonces, a lo cual aquí el gran maestro americano hace esta jugada que no es muy buena. Entonces, yo diría que desarrollar la dama D7 era una jugada más razonable en esta posición que esta continuación de D5 de las negras. Entonces, a lo cual yo avanzo a E5 y el caballo entonces se va a G4, y aquí viene el detalle del control de la casilla C6 y E6 de los caballos, ¿no? Y vemos que la dama ahora en E1 es una dama muy poderosa, porque es una jugada junto al flanco de rey. Entonces él juega dama D7 y aquí yo dama G3 con un signo de admiración, amenazando el caballo por E6, y ver entonces si él no sé si se va a caballo H6, yo tendré caballo H5 amenazando el mate en G7 y también amenazo la casilla F6. Y aquí sorpresivamente cuando se va a H6 vemos que la partida continúa de esta manera, con yo amenazando el mate en G7. Ese detalle de atacar en G7 era un punto fuerte de mi ajedrez de ese tiempo, de que yo conseguía colocar las piezas ya amenazantes, dinámicas, y podría generar entonces algún detalle ya táctico de definición de la partida. A lo cual aquí el gran maestro americano juega alfil G4, atacándome el caballo de H5, y aquí entonces yo hago esta tremenda jugada con dos signos de admiración. Quizás yo nunca lo cuestioné, pero quizás después de este salto del caballo de G7 fue que él se quedó impresionado, porque me imagino, porque la publicación de la partida en el New York Times vino después de esta jugada de caballo G7, a lo cual tiene que capturar, y cuando captura entonces hago otra jugada de dos signos de admiración del caballo F5. Fíjense que los caballos pues, han sido piezas muy mortíferas en la posición, diría mortíferas, porque vemos que prácticamente los dos caballos han definido la partida, y entonces aquí este salto del caballo en F5 es bien curioso, porque lo está amenazando el caballo con tres piezas, con el caballo de H6, con el alfil de G4 y con la dama de D7, y entonces no lo puede capturar con ninguna de ellas. Un salto muy curioso del caballo, porque también tengo la amenaza de peón E6 y el jaque al descubierto, la dama entonces va a llegar a un punto de que también va a quedar amenazada. Entonces aquí opta por esta jugada de rey G6, y cuando va a G6 yo elimino la pieza
entonces más defensiva que él tiene, que es el alfil de G7, para seguir entonces atacando en el punto F6. Y aquí cuando captura torre F6 ya prácticamente la partida queda definida, se va a H5, segunda dama F4, amenaza el caballo de H6 y la partida entonces continúa con el caballo a G8 y aquí está jugada con un signo de admiración amenazando ya torre H6 mate, la dama H6 mate, a lo cual él tiene que capturar la dama. Cuando captura la dama yo capturo y ya la partida prácticamente queda definida con esta jugada, definiendo el peón, y ya el jaque en G3 es prácticamente mate porque el rey no va a poder salir a ningún lado. Bueno, muchas gracias por todo, suscríbanse al canal, denle like y bueno, seguiremos presentando partidas de esa época dorada de los años 80 y para que ustedes vean realmente que sí, nosotros teníamos el nivel ya de gran maestro de esa época, porque ahí está la partida mía famosísima que le dio la vuelta al mundo, que jugué contra Oscar Pano, también está la de Kendry, está la de Amador Rodríguez en el Zonal, están todas las partidas que jugué con todos esos jugadores grandísimos latinoamericanos. Y bueno, me faltó ese detalle simple, recibir apoyo para entonces continuar mi carrera y lograr el título de gran maestro, y cosa que lo logré después con mucho esfuerzo, mucho sacrificio y mucha ayuda de mucha gente. Otra vez, gracias, suscríbanse al canal, denle like y compartan esta partida que fue muy bonita, mucho detalle. Gracias a todos y seguimos.